Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda mi profesora del curso de química. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la nomenclatura inorgánica. ¿Qué esperamos saber? ¿Qué aprendizaje se espera después de la sesión? Definir lo que es valencia, número de oxidación, nombrar los óxidos e hidruros e hidróxidos según el sistema UPAC, nomenclatura stock y tradicional, y diferenciar los diferentes tipos de óxidos e hidruros. Nomenclatura inorgánica, ¿no? Entonces acá en esta parte vamos a dar nombre a todos estos compuestos inorgánicos, así como su formulación respectiva. Y es necesario determinar sus estados de oxidación, saber sus estados de oxidación. En muchos de los casos vamos a tener que determinarlo. Entonces, vamos a definir lo que es valencia. Valencia dice que es la capacidad que tiene un elemento para formar enlaces a través de electrones donados, compartidos o aceptados. Y los estados de oxidación dice que es la carga real o aparente que se genera por la ruptura de enlaces, los cuales pueden ser positivos, negativos, fraccionarios, incluso cero. Entonces, primera diferencia entre valencia y estado de oxidación. Valencia es un número entero, no tiene signo, ni positivo, ni negativo, no se le coloca ni signo positivo ni negativo. En cambio, el estado de oxidación sí tiene un signo, puede ser positivo, negativo, puede ser entero, puede ser fraccionario, inclusive puede ser cero. ¿Ya? Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos el amoníaco. El amoníaco, acá como vemos, tiene electrones, tiene 5 electrones de valencia. De los 5, 3 están formando enlaces. 3 tienen la capacidad de formar enlaces. Por eso que la valencia del nitrógeno es 3. En cambio, el hidrógeno forma solamente un enlace, porque tiene un electrón. Forma solamente un enlace con el nitrógeno. Entonces, tiene la capacidad de formar solo un enlace. Por eso que la valencia del hidrógeno es 1. Ahora, ¿cómo llamamos los estados de oxidación? Asumimos de que rompemos, digamos, estos enlaces. ¿Qué pasa si rompemos el enlace hidrógeno-nitrógeno? ¿Qué va a pasar con estos dos electrones que están formando el enlace? Sencillamente, como el nitrógeno es más electronegativo, va a atraer los electrones, el electrón del hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno se irá sin su electrón y se cargará positivamente. Y el nitrógeno se cargará negativamente por el electrón que ha ganado, ¿no? Entonces, como son 3 enlaces, acá el nitrógeno se va a cargar menos con menos 3, porque está ganando 1, 2, si se rompiesen los 3 enlaces, ganaría, ¿no?, 3 electrones. Por eso que el estado de oxidación del nitrógeno menos 3 y el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. ¿Por qué? Les he dicho por qué hay diferencia de electronegatividad. Acá, miren, el peróxido. Acá también vamos a analizar al hidrógeno, por ejemplo, ¿no? El hidrógeno, ¿cuántos enlaces forma? Tiene la capacidad acá, en esta molécula, forma 2 enlaces, ¿no? Por eso que la valencia del oxígeno es 2. Y del hidrógeno, ¿cuántos enlaces forma? Forma 1, la valencia es 1. Estado de oxidación del hidrógeno. ¿Qué pasa si rompemos este enlace? Ya les he dicho, como en el caso, no, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, le va a arrancar su electrón, no le va a dar su electrón. Entonces, el hidrógeno se va a cargar positivamente. Entonces, el estado de oxidación del hidrógeno más 1. Pero, ¿qué pasa con este enlace oxígeno-oxígeno? Si rompemos este enlace, ¿qué va a pasar? Como los dos elementos tienen la misma electronegatividad, cada uno se va a ir con su electrón con el electrón que le pertenece. Y en este lado, pues, el estado de oxidación va a ser 0 en este lado, en este lado del enlace. Entonces, el estado de oxidación, ¿no?, del oxígeno en esta molécula va a ser menos 1 nada más. ¿Por qué? Porque al romper estos dos enlaces, solamente se queda con el electrón del hidrógeno, más no del oxígeno. Y este electrón le va a dar esa carga, o ese estado de oxidación, menos 1. De ahí sale menos 1. ¿Se dan cuenta que es diferente? Acá es diferente la valencia del oxígeno y es diferente a los estados de oxidación del oxígeno. Regla general, ya, acá por favor tener cuidado. Todo elemento libre, dice, tiene estado de oxidación igual a 0. Por ejemplo, cobre, la plata, el hidrógeno, los dos hidrógenos, el hidrógeno molecular, el cloro gaseoso, ¿no?, el azufre. Ojo, estas son las formas como existen, lo podemos encontrar algunos en la naturaleza, ¿ya? Como elemento libre, dice. Entonces su estado de oxidación es 0. También se cumple que cuando el estado de oxidación del hidrógeno generalmente es más 1. ¿Cuándo cambia? Cuando se va a juntar con elementos metálicos.
o sea, va a formar los hidruros metálicos. Ahí va a tener el estado de oxidación, va a ser menos. En el oxígeno tiene estado de oxidación -2 generalmente, casi en todo es -2, pero cuando forma hidróxido, su estado de oxidación es -1, igualito. Cuando este oxígeno se junta con un flúor, ¿qué pasa? Que cambia su estado de oxidación. ¿Por qué? Porque el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Entonces, su estado de oxidación del oxígeno cambia a +2. Miren los diferentes estados de oxidación del oxígeno según la relación, ¿no?, que tenga, por ejemplo, con el flúor, cuando forma hidróxidos, ¿ya? Estos de acá sí son fijos, los estados de oxidación de los metales alcalinos. Esto es una ayuda inmensa cuando uno resuelve o cuando uno está hallando los estados de oxidación, porque estos estados de oxidación son constantes, ¿no? O sea, no cambian. Ya saben, elementos del grupo, los estados de oxidación de los elementos del grupo 1A, estamos hablando de elementos alcalinos, ¿no? Es +1, estamos hablando de sodio, potasio, rubidio, ¿no? El estado de oxidación de los elementos del grupo 2A, estamos llamando a los metales alcalinos térreos, siempre va a ser +2, ¿no? Hablamos del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Esto es importante, chicos. Esto también nos ayuda a resolver los problemas. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una molécula y queremos hallar el estado de oxidación de alguno de los átomos que forman esa molécula? Si yo sumo los estados de oxidación de cada uno de los átomos, lo tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Porque en una molécula, esa molécula no tiene carga, es neutra. Por lo tanto, la sumatoria de los estados de oxidación va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa si yo estoy analizando un ion y quiero determinar el estado de oxidación de uno de los átomos de un ion? Acá sí, sumo mis estados de oxidación y lo tengo que igualar a la carga del ion, ¿no? Acá sí es importante. Miren la diferencia. Acá lo igualo a 0 y acá lo igualo a la carga del ion. Acá tenemos otros ejemplitos acerca de cómo hallamos el estado de oxidación. Por ejemplo, acá del azufre, ya sabemos que el hidrógeno, estado de oxidación, +1. El oxígeno, estado de oxidación -2. Y disculpe, este es el ácido selénico. Acá tenemos el estado de oxidación de selenio. Selenio no lo sé, por eso que le coloco X. ¿Cómo hay sumatoria de estados de oxidación? ¿Cómo es la sumatoria? Acuérdense, tengo que multiplicar el estado de oxidación de cada uno de los átomos por el número de átomos. Entonces tendría 1 por 2, 2, más 1 por X, X, menos, porque este es negativo, 2 por 4, 8. Despejando, tengo que el estado de oxidación de selenio es +6. Miren, acá tengo el otro que es el etano, ¿no? Este etano, a ver, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. No sé cuál es el estado de oxidación del carbono. Ya saben, como esto es una molécula, no tiene carga, es neutra, sumatoria de estados de oxidación tiene que ser igual a 0. A ver, tiene 2 átomos de carbono por el estado de oxidación que no conozco, es 2X. 6 átomos de hidrógeno por su estado de oxidación es 6. Despejando tengo X igual a -3, que es el estado de oxidación del carbono. Acá tengo el fosfato de calcio, ¿no? Pero miren, acá como tengo digamos, un poco, voy a crear un poco de confusión al momento de desarrollar. Vamos a multiplicar, vamos a introducir este 2, ¿no?, a todo lo que forma esta parte, porque esta parte es el anión, ¿no?, de esta parte de esta sal. Entonces, vamos a tener acá el calcio, hay 3 átomos de calcio, correcto. Vamos a multiplicar este 2 por el número de átomos de fósforo. Hay 1 por 2, 2. Este 2 por el número de átomos del oxígeno, 2 por 4, 8. Ahora recién vamos a poder trabajar tranquilamente. Ya saben, el calcio pertenece al grupo 2A, estado de oxidación, +2, este es un dato. El fósforo no lo sé, X. Y el oxígeno, ya saben, -2. Entonces ya saben, número de átomos por estado de oxidación, tengo 3 por 2, 6, más 2 por X, acá tengo el 2X, menos 8 por 2, 16. Despejando tengo X igual a 5. Ahora tenemos de un elemento, miren, de un elemento acá. Tenemos, ¿cuál es su estado de oxidación? No lo conozco. Multiplico el número de átomos por el estado de oxidación, tendría 4X, y este es igual a 0. Hemos dicho que el estado de oxidación de los elementos, ¿no?, libres, en este caso, es igual a 0. Entonces,
estado de oxidación, sale cero. Porque no tiene carga, además es porque lo hemos igualado a cero porque hemos visto que esa molécula no tiene carga, ¿ya? Función química. Bueno, acá función química es el conjunto de compuestos que tienen propiedades semejantes, ¿ya? En realidad conocemos cinco funciones químicas, ¿no? Ahí tenemos a los óxidos, tenemos a los hidróxidos, a los hidruros, a los ácidos y a las sales. Esas en realidad son las importantes. Entonces, acá tenemos cómo vamos a el oxígeno, cuando se relaciona con un metal, vamos a ver qué produce, y a la vez estos, cómo reaccionando con el agua, siguen formándose otro tipo de sustancias, ¿no? Ahora lo que nosotros vamos a ver, vamos a tratar acerca del oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Cómo al combinarse con elementos metálicos, o elementos no metales, y elementos metálicos y no metálicos, va a formar, pues, los famosos hidruros, ¿no? Y el oxígeno, al juntarse con un elemento, va a formar los ácidos, ¿no? Disculpe, los óxidos. Y estos óxidos pueden ser óxidos ácidos, óxidos básicos, ¿ya? Entonces tenemos la nomenclatura. Es importante, como le dije, para dar el nombre a los compuestos químicos, es importante saber el número de oxidación y cuántos números de oxidación tienen, porque según eso se le coloca el nombre. Por ejemplo, acá tenemos cuando un elemento tiene un estado de oxidación, por ejemplo, el sodio tiene un estado de oxidación, ¿correcto? Como es un elemento único, su sufijo, o sea, va a terminar en la palabra I. Si fuesen dos estados de oxidación, tenemos el menor va a terminar en oso y el mayor estado de oxidación va a terminar en ico. Si tiene tres estados de oxidación, el menor se le antepone la palabra hipo y termina en oso, el intermedio termina en oso y el mayor termina en ico. Y si tiene cuatro estados de oxidación, por ejemplo el cloro, ¿no? El menor se antepone el hipo y termina en oso, al intermedio es oso, el segundo intermedio el ico y el mayor se antepone el per y termina en ico. Acá, chicos, tengo que corregir, acá es 2, la nomenclatura yupa, ¿ya? Nomenclatura yupa. Acá se nombra de acuerdo al uso de prefijos, es decir, al número de átomos. Vamos a nombrar de derecha a izquierda. Vamos a determinar con cuántos átomos empezamos. Por ejemplo, cuando hay un solo átomo, ya saben, el prefijo es mono. 2 es di, 3 es tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona y 10 deca. Entonces, ya saben que nomenclatura yupa empezamos a nombrarlos de derecha hacia la izquierda. Y la nomenclatura stop, dice, consiste en colocar la valencia en números romanos. Chicos, más que la valencia acá es el estado de oxidación, ¿ya? Miren, porque acá, por ejemplo, el cloro trabaja con más 5. Acá trabaja con más 5, ¿no? Entonces, el nombre va a ser óxido de cloro 5. Acá el plomo, si ustedes sacan su estado de oxidación, el plomo es 4. Entonces se va a llamar óxido de plomo 4. Y acá no le colocamos, simplemente disculpen, esto de acá, por ejemplo, ¿no? Este es un cloruro de magnesio. Acá no se coloca el número. ¿Por qué? Porque este magnesio solamente tiene un solo estado de oxidación. Porque solo tiene uno, ¿ya? Cuando tiene uno, se omite. Óxidos, miren. Los óxidos tenemos dos tipos. Óxidos básicos o metálicos y los óxidos ácidos. Acá los hemos juntado, vamos a nombrarlos después según su nomenclatura. Los óxidos son combinaciones binarias, ¿no? De oxígeno con su número de oxidación -2 y otros elementos. Acá, en todos los óxidos, el oxígeno va a trabajar con -2. Por ejemplo, miren, acá tengo el litio del grupo 1A, es un elemento metálico más el oxígeno. Va a formar los óxidos metálicos o los óxidos básicos, ¿no? Entonces, usamos los estados de oxidación y tendría el litio 2O, ¿no? El óxido de litio es una forma, según la nomenclatura Stock, ¿no? Según la nomenclatura Stock. Pero si queremos nombrarlo por la nomenclatura yupa, sería monóxido de dilitio. Ese sería según la nomenclatura yupa. Yo les he dicho que empezamos a nombrar de derecha a izquierda. Acá el azufre, un elemento no metálico, y el oxígeno. Tenemos según la nomenclatura yupa, sería dióxido de azufre, ¿no? Y si fuese
La nomenclatura, si fuese la nomenclatura stop, sería óxido de azufre. ¿Cuánto sería? ¿Qué estado de oxidación estoy trabajando? Con 4, ¿no? Óxido de azufre, entre paréntesis, 4 en romano. Bueno, acá tenemos unos ejemplitos para que ustedes lo analicen. Ya esta tablita ya lo hemos explicado. Acá, por ejemplo, el calcio, de frente es óxido en nomenclatura tradicional, óxido cálcico. ¿Por qué? Porque es tiene un solo estado de oxidación el calcio. El hierro sí tiene dos, tiene más 2 y más 3. Entonces, óxido. ¿Por qué óxido ferroso? Porque acá está trabajando con el menor estado de oxidación, que es más 2. Acá, ¿por qué óxido férrico? Porque está trabajando con el mayor estado de oxidación. Ojo, acá el hierro tiene 2 estados de oxidación. Miren, cuando utiliza el menor termina en oso, cuando utiliza el mayor termina en ico, así como estamos viendo. En cambio el cloro sí tiene 4 estados de oxidación, ¿no? Acá tenemos el cloro más 1, el cloro más 3, el cloro más 5 y el cloro más 7. Y miren, cuando utiliza el menor es hipocloroso, óxido hipocloroso. Cuando utiliza el primer intermedio es óxido cloroso. Cuando utiliza el segundo intermedio es óxido clórico. Y cuando utiliza ya su mayor estado de oxidación es óxido perclórico. Acá están los ejemplos. Nomenclatura estos ya saben, determinan acá sus estados de oxidación y solo colocamos en número romano, ¿no? Por ejemplo, no colocamos el del óxido de calcio, no colocamos, acá está trabajando con 2, no coloco 2 porque el calcio solamente tiene un solo estado de oxidación. Pero el hierro sí, acá sí es necesario porque el hierro tiene más 2 y más 3. Acá está trabajando con 2, pues entonces colocar óxido de hierro 2. Acá está trabajando con más 3, entonces coloco óxido de hierro 3, ¿ya? Igualito, acá pasa lo mismo con, por ejemplo, el cloro, este de acá, ¿no? El tóxido de dicloro. Esa es la nomenclatura UPAC, ¿no? Bueno, en nomenclatura stop, como está trabajando con estado de oxidación más 5, va a ser óxido de cloro 5. Nomenclatura sistemática ya saben que es más sencillo, ¿no? Entonces empiezo de derecha a izquierda, sería monóxido de calcio, monóxido de hierro, trióxido de dihierro, monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, heptaóxido de dicloro. Esta sería la forma de nombrar. Hidróxidos, ¿no? Acá los hidróxidos se forman, son compuestos ternarios que tienen un sabor amargo, ¿no? Y ellos, cuando uno utiliza un indicador bien conocido en los laboratorios, que es la fenotalina, le da un color rojo grosero. Estos hidróxidos, miren acá, se forman directamente cuando mezclamos un elemento metálico del grupo 1A o 2A con el agua, tenemos directamente el hidróxido, ¿no? Pero si también juntamos un óxido básico, que era un óxido básico o un óxido metálico, ¿no? Un óxido que se ha formado con un elemento metálico. Con el agua vamos a tener también el hidróxido. Bueno, entonces acá el grupo funcional del hidróxido es el hidroxilo. ¿Qué pasa si juntamos, por ejemplo, el cobre, que está usando su primer estado de oxidación? Tiene 2, más 1 y más 2. En el primer estado de oxidación tenemos esta estructura, se cruzan los estados de oxidación y tenemos esta estructura. Entonces va a llamar, según el sistema IUPAC, monohidróxido de cobre. Según el sistema tradicional, como está usando el estado de oxidación menor, se va a llamar hidróxido cuproso. Y la nomenclatura stop, ya saben, se va a llamar hidróxido de cobre, entre paréntesis, el estado de oxidación que está usando, en este caso, 1. En el segundo caso, está trabajando con más 2, crucen los estados de oxidación, y la nomenclatura UPAC, según la nomenclatura UPAC, se va a llamar dihidróxido de cobre, y según la nomenclatura tradicional, se va a llamar, como está usando el segundo estado de oxidación, en este caso, como tiene 2, se va a llamar hidróxido cúprico, y según el sistema, la nomenclatura stop, como está trabajando con 2, se va a llamar hidróxido de cobre 2. Hidruros. Los hidruros son cuando un hidrógeno se mezcla con, en este caso, con un elemento. Puede ser metálico, como puede ser no metálico. Cuando es con un elemento metálico, hay que tener mucho cuidado. Cuando se mezcla con un elemento metálico, el estado de oxidación del hidrógeno es -1.
solamente cuando el hidrógeno se mezcla con un metal es -1. Ya saben, se usan los estados de oxidación y trabajan general o principalmente con elementos del grupo 1A y 2A, ¿correcto? Esta es una forma real, digamos, de tener, los hidruros metálicos, ¿no? Un metal con hidrógeno gaseoso se somete a hidrógeno gaseoso y se obtiene el hidruro metálico. Entonces, cuando estamos hablando de hidruros metálicos, vamos a anteponer la palabra hidruro. Acá vamos a hacer, estas dos vamos a hacer unas correcciones, ¿ya? Esto es, el sodio, que tiene estado de oxidación +1, ¿no? El hidruro, ¿no? Ya saben que tiene -1. Usen y obtenemos este compuesto. Entonces, este compuesto en realidad se llama monohidruro de sodio, ¿no? Y este de acá, el calcio y el hidrógeno, se cruzan los estados de oxidación. Recuerden que el calcio solamente tiene este estado de oxidación. Entonces tendrían acá el dihidruro de calcio. Acá, miren, tenemos el estaño con este hidrógeno, ¿no? O este hidruro. Entonces se cruzan los estados de oxidación y tendremos el tetrahidruro de estaño. Entonces, cuando estamos hablando de hidrógeno con elementos metálicos, estamos hablando de los hidruros metálicos, vamos a anteponer la palabra o la palabra hidruro, pues mono, di, o mono, tri, tetra, penta, etc. ¿Ya? Seguimos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Ya saben, nomenclatura tradicional, ya hemos dicho. Por ejemplo, acá el estroncio está trabajando con estado de oxidación +2, ¿no? +2, entonces se va a llamar hidruro estróncico. Acá el níquel tiene 2 estados de oxidación. Está trabajando acá con el menor, con el +2, entonces se va a llamar hidruro niqueloso. Estamos en nomenclatura tradicional. Acá tiene estado de oxidación +3, con su segundo estado de oxidación. Se va a llamar hidruro niquélico. Acá en la nomenclatura esto ya saben, colocamos al final hidruro de níquel, hidruro de estroncio, y al final colocamos el estado de oxidación con el cual está trabajando este elemento, ¿no? Acá está trabajando, puede ser con 2, acá está trabajando con 3, por eso entre paréntesis 2 y 3. Y en la nomenclatura sistemática, nomenclatura yupa, ya saben, anteponemos la palabra, por ejemplo, acá hay dihidruro de estroncio, acá hay dihidruro de níquel, y acá trihidruro de níquel. Acuérdense, ¿cuándo van a usar ustedes la palabra hidruro? Cuando vean que se junta un elemento, el hidrógeno con un elemento metálico, ¿ya? Ahí inmediatamente ya saben, ya, este es un hidruro metálico, entonces tengo que anteponer la palabra hidruro. Hidruros especiales. ¿Qué son los hidruros especiales? Son los hidrógenos que se mezclan con elementos en realidad no metálicos. Pero esto le llamamos hidruros, a una parte le llamamos hidruros especiales, a la otra parte le vamos a llamar hidruros hidrácidos, o también hidruros no metálicos, ¿no? Miren, los hidruros especiales se van a formar cuando mezclamos, miren acá, el hidrógeno ya no tiene -1, ahora tiene +1, o sea, acá regresa a su estado de oxidación normal. Se mezcla con elementos del grupo 3A, 4A o 5A, va a formar estos hidruros especiales que van a tener una terminación especial. Entonces, el único elemento de 3A que va a formar estos hidruros es el boro, que tiene estado de oxidación -3. Al juntarse, ya saben, intercambiamos los estados de oxidación, tenemos esta molécula. Los hidruros que se forman con elementos del grupo 3A y 4A van a terminar en AN, ¿ya? En AN, correcto. Los hidruros que se forman con elementos del grupo 5A va a terminar en INA, por favor, eso claro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el silicio, ¿no? Que tiene estado de oxidación con estos estados de oxidación, silicio -4. Entonces usamos y tenemos el silano, ¿no? ¿Cuál es la raíz? El silicio, ¿no? Silano. Igualito acá, cuando trabajamos con elementos del 5A, tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el fósforo, se va a llamar, miren, esta molécula conocida, se va a llamar fosfina, porque termina en ina. Hidruros no metálicos son lo que yo les decía, los hidruros hidrácidos, ¿no? Acá se va a formar entre un hidrógeno y elementos del grupo 6A y 7A. Acuérdense que los 7A son los más electronegativos, por eso que cambiamos de posición. Primero va el elemento no metálico y después el hidrógeno. Ahora va a tener esa posición. Otra cosa, recuerden de que el hidrógeno, miren, cuando está trabajando con los no metales, tiene estado de oxidación +1, recuerden eso. Solamente tiene estado de oxidación -1 cuando trabaja con los no metales. Entonces acá también va a tener una
una terminación especial. Miren, acá tenemos, por ejemplo, el hidrógeno cuando reacciona con, o se mezcla con el flúor. Estos elementos del grupo 7A, que estamos hablando del flúor, cloro, bromo y yodo, tienen estados de oxidación -1, ¿ya? Acá se junta el hidrógeno con el flúor, entonces se va a llamar la raíz, ¿no? Vamos a nombrar el elemento no metálico y va a ser fluoruro, va a terminar en uro de hidrógeno. Este de acá se llama cloruro de hidrógeno y este se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Ese va a ser el nombre, ¿ya?, de estos compuestos. Ahora, estos hidruros no metálicos, cuando reaccionan con el agua, se convierten en ácidos hidrácicos. O sea, estos hidruros no metálicos o hidruros hidrácicos. Acuérdense, cuando obtengo este tipo de hidruros no metálicos, cuando combino el hidrógeno con elementos del grupo 6 y 7A. ¿Ya? Bueno, resolución de la práctica dirigida. Acá me dicen la primera pregunta, el estado o número de oxidación es la carga eléctrica relativa del átomo. Con relación a lo anterior, indique la proposición incorrecta. El estado de oxidación de un átomo en elemento 5 binarios 0, verdadero. Hemos dicho, es lo primero que hemos nombrado. La suma de los estados de oxidación de los átomos que forman un compuesto químico es 0, verdadero. Un compuesto químico, acuérdense, no tiene carga, ¿no? A menos que hablemos de un ion. Entonces esto es verdadero. Los metales del grupo 1A, que son los alcalinos, tienen un número de oxidación de +1, verdadero. Hemos dicho, estos tienen número de oxidación fijo, estos no cambian, ¿no? Los estados de oxidación del hidrógeno es +1, dice, excepto cuando se combina con metales, verdadero. Cuando se combina con metales, el estado de oxidación del átomo de los halógenos, dice, es +1. Esto de acá es falso. Cuando se combina con metales, los metales siempre van a ser positivos. Siempre. Ellos nunca van a tener un estado de oxidación negativo. En tanto, los halógenos, para unirse con los metales, tienen que tener un estado de oxidación negativo. Entonces, la respuesta acá es la E. La 2. El nitrógeno es un elemento químico muy abundante y se encuentra en diversas... Disculpe, el nitrógeno es un elemento químico muy abundante y se encuentra en diversas sustancias, como por ejemplo, acá tenemos el ácido nítrico, el nitro de magnesio y la hidracina. Acá están sus respectivas fórmulas químicas. Señale en cada sustancia el número de oxidación del nitrógeno conservando el orden que se presenta. Entonces acá tenemos que hallar el número de oxidación, ¿no? Ya saben, si tenemos esta sustancia, ¿era el ácido nítrico? Sí, era el ácido nítrico, ¿no? Si tenemos el ácido nítrico, ya sabemos el estado de oxidación del hidrógeno, 1. El estado de oxidación del oxígeno, -2. Del hidrógeno, no lo conozco. Planteo mi ecuación. Sumo los estados de oxidación y lo igualo a 0. Recuerden, ¿cuántos átomos tiene del hidrógeno? Tiene 1. 1 por 1, 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 1. 1 por X, X. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 3. 3 por -2 es -6. Yo lo coloqué acá, -2 por 3. Entonces, esto acá es igual a 0. Despejando, me sale de que acá está trabajando, en esta molécula, el nitrógeno está trabajando con un estado de oxidación masivo. En esta molécula, el nitrógeno, si se está juntando, obviamente con un elemento metálico, recuerden que el nitrógeno tiene que tener un estado de oxidación, en este caso negativo, ¿no? Pero igual, vamos a hallarlo. Sumamos, acuérdense que esto es una molécula, no está cargada, entonces multiplicamos. Número de átomos de magnesio son 3 por estado de oxidación +2 es 6, ¿no? 3 por 2, 6. Más 2 por X, 2X, y esto igualamos a 0. Acá hemos colocado +2, recuerden, porque el magnesio, el único estado de oxidación que tiene es el +2. Entonces de esto tenemos que X vale -3, ¿no? Y acá, en esta molécula, miren, igualito. El estado, recuerden, mira, acá este es un hidruro, ¿no? Pero en este caso se ha unido con un elemento no metálico, y acá sigue trabajando con +1. Entonces multiplico, sumatorio estado de oxidación, 2 por X, 2X, 4 por 1, 4. Entonces realizo, ¿no? Esto lo igualo a 0 porque esto es una molécula neutra, ¿no? No tiene carga, entonces igualando, ¿no? A 0, tengo que X es igual a -2. Entonces mi respuesta es 5 menos 3 y -2. ¿Ya? La pregunta 3 dice, la mayor parte de los elementos químicos reaccionan con oxígeno a condiciones apropiadas de presión y temperatura para formar óxidos. El oro es un metal muy resistente al oxígeno y formar su óxido. Respecto a los óxidos,
Indique la secuencia correcta del valor de verdad. A ver, son compuestos binarios formados por un elemento y oxígeno verdadero. En general, se clasifican en óxidos básicos y óxidos ácidos verdadero. El compuesto, miren, acá tenemos el oxígeno con el flúor que habíamos dicho. ¿Ah? Acá tiene otro estado de oxidación. ¿Cuál era el estado de oxidación del oxígeno? Solamente con el flúor cambia, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando forma hidróxidos y cuando hacen una molécula con el flúor. Dice, el compuesto, dice, es un óxido ácido en el cual el estado de oxidación del oxígeno es -2. Mentira, acá su estado de oxidación es al revés, 2. Entonces esto es falso. Entonces la opción es la D. 4. La mayoría de elementos químicos se combinan con oxígeno formando compuestos denominados óxidos. Así encontramos, por ejemplo, acá el dióxido de carbono en las bebidas gasificadas y el trióxido de hierro en la superficie de estructuras de hierro. Con relación a los óxidos, señale las proporciones correctas. A ver, el oxígeno presenta como grupo funcional el ion óxido, dice presenta como grupo funcional el ion, bueno, acuérdense que la carga no es -1, sino es -2, es falso. Por su estructura pueden ser iónicos o covalentes, no, acá más bien por su estructura podríamos decir que son óxidos básicos, óxidos ácidos, falso. Si contiene un metal tal como, acá tenemos, ¿no? Por esta estructura se denomina óxido básico verdadero. ¿Por qué? ¿Cuáles son los óxidos básicos? Son aquellos oxígenos que se combinan con metales, ¿no? Entonces acá la respuesta es solo la 3, ¿no? 5. Los anhidridos y óxidos ácidos son compuestos binarios en los cuales los átomos se unen para compartición de electrones. Repetidamente estos compuestos, ¿qué relaciones son incorrectas? A ver, miren, acá tenemos el primer compuesto, ¿no? Estamos hablando de un oxígeno que se ha combinado con un elemento no metálico, entonces forma un anhidrido. Pero acá yo les he colocado, ¿ya? Yo les he colocado cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno. Tiene 2 estados de oxidación, ¿correcto? El +3 y el +5. Entonces acá, ¿con qué estado de oxidación está trabajando acá? Está trabajando con, a ver, 3 por -2 es 6, está trabajando con +3, el nitrógeno está trabajando con +3, si ustedes hallan, el nitrógeno está trabajando con +3, o sea, con el menor, entonces se llamará anhidrido nitroso, verdadero. Acá, el bromo y el oxígeno, igual yo sé también que es un anhidrido, ¿no? Porque es un óxido ácido. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando? Miren, acá el bromo tiene 4 estados de oxidación, y acá está trabajando, a ver, 5 por -2 es -10, entre 2 está trabajando con 5, entonces tiene que terminar en ico, ¿no? Entonces se va a llamar anhidrido brómico. Esto también está bien. El tercero, el azufre, miren, acá tengo sus estados de oxidación. Está trabajando con 2 por -2 es 4, va trabajando con +4. Entonces está trabajando con este le correspondería para 3 estados de oxidación, este de acá le corresponde la terminación oso. Sería anhidrido sulfuroso y este es, entonces, falso. La respuesta es, son incorrectas solamente las 3. 6. Los óxidos metálicos son denominados también óxidos básicos, mientras los no metálicos se pueden llamar anhidridos. A continuación se muestran 5 de estas sustancias y analícelas y relacione aquellas que no están correctamente nombradas, ¿ya? Acá tenemos, este es un óxido metálico, ¿no? Un óxido básico, porque está formándose con metal. Acá hemos puesto, miren, los números de oxidación, los estados de oxidación del plomo, tiene 2, son 2 y 4. Acá está trabajando con 4, correcto. Si está trabajando con 4, le corresponde la terminación ico, entonces se va a llamar ácido plúmico. Acá, el hierro, tiene 2 estados de oxidación, el 2 y el 3, y acá está trabajando con el 3. Entonces, esta es la nomenclatura stock, se va a llamar óxido de hierro 3. También está bien. La tercera, esta de acá, el carbono está trabajando con +2, pero ¿cuántos estados de oxidación tiene? Tiene 2, o sea, está trabajando con el menor, entonces sería
bueno, está nombrado correctamente, esta es la nomenclatura sistemática, yupa, monóxido de carbono, perfecto. En esta de acá, el cloro y el oxígeno, en este óxido, ¿no? Óxido ácido, por eso anhidrido, pero el cloro tiene 4 estados de oxidación, y en este caso está trabajando con el menor, entonces se va a llamar, cuando con el menor, antepone la palabra hipo y termina en oso, familiar, entonces se va a llamar anhidrido hipocloroso, perfecto. En la última, el cobalto y el oxígeno. El cobalto tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. En este caso, el cobalto está trabajando con más 2. O sea, quiere decir que tiene que terminar en oso, pero se llama óxido cobáltico. ¿Ya? Acá la respuesta, esta es la que está incorrecta. Entonces la respuesta es, bueno chicos, eso es todo con respecto a la práctica